El río Jordán fluye de norte a sur a través de Israel antiguo. Se extiende desde el norte lejano de Dan hasta abajo hacia la entrada del Mar Muerto. Jesús y Juan el Bautista eran primos. Juan el Bautista era la voz en el desierto, preparando el camino para la venida del Señor. Él salió y bautizó un gran número de personas, mas cuando Jesús fue a Juan el Bautista para ser bautizado, por supuesto, tenemos la historia que relata que Juan le dijo a Jesús, no, yo no debería bautizarte, eres tú quien debe bautizarme. El bautismo judío no era poco común. Antes de entrar en un área sagrada o de participar en una ceremonia sagrada, los judíos se limpiaban sumergiéndose en agua. El río Jordán era utilizado frecuentemente para esa limpieza. Bien, primero existe una gran cantidad de agua y un gran número de personas, y bautizar a toda esa gente en un pueblo sería más fácil que en un ambiente citadino. En segundo lugar, había ya una tradición de enviar gente al Jordán para limpiarse. Uno de los más notables personajes fue Naamán, el leproso, que fue enviado allí, aun cuando era extranjero y sirio, para ser limpiado de su lepra. El bautismo cristiano tiene sus raíces claramente en el bautismo hebreo. Ya este rito existía cuando Jesús les dijo a sus discípulos que bautizaran a la nación. Él expresó algo que ellos identificaron con sumergir a las personas, aunque esto se hacía en realidad de dos maneras. Una es un escenario para un ritual específico que requiere un tanque especial, un mikvah, y la otra es un escenario natural como un río. Así que Juan el Bautista bautizaba gente que podía correr al río y participar. Igualmente sucedía cuando los apóstoles bautizaban. Reconocían el rito de la misma manera. Y por cierto, siempre se reconocía a los gentiles lavados como sagrados, porque ellos mismos lo hacían de diferentes maneras en sus templos. Así que cuando se les presentaba esto como una elección para entrar a esta nueva religión, que no solo debían tener fe, sino que debían ser bautizados, ellos dirían, bien, porque lo entendían. El bautismo cristiano guarda relación con el bautismo judío en cuanto a que es una declaración pública de fe. Porque ir al mikvah, ir a un baño ritual, es una manera de proclamar al mundo, hey, hoy estoy practicando el judaísmo. Es así hasta nuestros días. Bien, pienso que la historia del bautismo de Jesús es significativa por dos razones. Una es el punto de transición entre lo que podríamos pensar de él acerca de su vida privada y su ministerio público. Su bautismo fue como lo último en su vida privada antes de avanzar en su ministerio público. Y así usted ve que es como una línea divisoria entre esos dos puntos en su vida. También es significativo porque esta es la única vez, ciertamente, en el Nuevo Testamento donde vemos la manifestación pública de las tres personas de la Trinidad juntas en el mismo lugar y al mismo tiempo. Usted tiene a Jesús, el Hijo, siendo bautizado, al Espíritu Santo bajando del cielo como una paloma, y la voz de Dios el Padre hablando desde el cielo diciendo, «Este es mi Hijo amado Jesús, en quien tengo complacencia». Dios quería dejar bien claro que este era el Hijo de Dios, este es el Mesías. No debía haber duda en cuanto a eso, y Él está preparándose para ir a su ministerio. Bautizado, reconocido por Dios y proclamándose a sí mismo como el Cristo, Jesús regresa a Nazaret para comenzar su ministerio. Pronto se dio cuenta que, como Jeremías, nadie es profeta en su tierra. Sabemos que Jesús ha enseñado en la sinagoga aquí en Nazaret en varias ocasiones. Una vez estaba leyendo al profeta Isaías en un manuscrito y leyó un pasaje que habla acerca de la venida del Mesías. Cuando terminó de leer, enrolló el manuscrito, se lo entregó de nuevo al vigilante y se sentó, lo que indicaba que estaba a punto de decir algo muy profundo y que todo el mundo debía escuchar atentamente. Lo que les dijo fue, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, diciendo básicamente, yo soy de quien habló Isaías, yo soy el Mesías. Bien, la gente de Nazaret había conocido a Jesús cuando era un niño. Lo conocieron mientras crecía, por lo que no creían que fuera el Mesías. Ellos se decían a sí mismos, conocemos a este tipo, no hay forma de que sea el Salvador que hemos estado esperando.
Jesús fue rechazado en la sinagoga local, probablemente porque, según Lucas, interpretaba el texto que había leído, el texto de Isaías, significando que la gracia de Dios se extendía a los gentiles, y eso no le gustaba a los locales. Ellos estaban realmente bastante enojados por eso. Bien, creo que es muy útil que tengamos a Jesús como ejemplo en todas las áreas de la vida. Todo por lo que pasamos, Él ya pasó. Sabemos que fue tentado, que ciertamente enfrentó el rechazo, como aquí en Nazaret. Todo lo que enfrentamos, Él lo enfrentó ya. Y creo que es un ejemplo muy poderoso para nosotros, la manera en que enfrentó todos estos asuntos, porque no se desanimó ni se rindió, sino que continuó presionando hacia su meta final. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros también. El Antiguo Testamento dice que hay varias maneras de proceder con cualquiera que cometa blasfemia, pero teníamos que ejecutar al tipo si era encontrado culpable. Una de las maneras en que usted haría esto es lanzarlo a un precipicio. Así que, presumiblemente, eso es lo que querían hacer, lanzarlo de un precipicio para matarlo. Pero de acuerdo al texto, él se volvió y caminó entre ellos ileso. Bien, hoy tenemos una oportunidad similar. Podemos decir sí a Jesús y aceptarlo, o podemos rechazarlo, exactamente como lo hizo la gente de Nazaret. Jesús dejó muy claro por medio de sus palabras, sus acciones, su obra en el mundo y en nuestras vidas, que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, el Salvador que quita el pecado del mundo. Jesús deja su ciudad natal y se asienta en el área del mar de Galilea. Es en Dabga donde Jesús llama a sus primeros discípulos, 4 pescadores: Tiago, Juan, Andrés y Pedro.